Buenas tardes, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador en Solo sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio, que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas. Colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en oyente suscriptor y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación económica nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si está en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet en Frontera Radio ORG, desde donde quiera que esté, y si está en Jerez también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias número 37 de Jerez de la Frontera. Ahora sí, el momento de comenzar. Esto es Solo sé que no sé nada. Empezamos. Dicen que hay profesiones que se eligen con la cabecera, con la cabeza. Hay profesiones que se eligen con la cabeza, pero hay otras que solo pueden ejercerse con el corazón. Y pocas representan mejor esa mezcla de conocimiento y entrega y humanidad que la medicina de urgencias. Nuestra invitada de hoy lleva más de una década atendiendo a quienes llegan al Hospital Universitario de Jerez en algunos de los momentos más difíciles de su vida. Cuando cada segundo cuenta, cuando la incertidumbre se instala en una familia o cuando una decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Allí está ella, junto a un gran equipo de profesionales, ejerciendo no solo ciencia y experiencia, sino también serenidad, cercanía y esperanza. Nacida en Uruguay y con el corazón dividido entre su tierra natal y esta ciudad que la acogió profesionalmente. Ha convertido la vocación de servicio en su forma de entender la vida. Hoy queremos conocer no solo a la doctora, sino también a la mujer que hay detrás de la bata blanca. Descubrir cómo se vive el día a día en un servicio tan exigente como urgencias, cómo se afrontan las situaciones límite, qué enseñanzas dejan los pacientes y por qué, a pesar del cansancio y la enorme responsabilidad, sigue acudiendo cada día con la misma ilusión de ayudar a los demás. Así que acomódense, porque hoy tenemos el privilegio de compartir este tiempo de radio con una profesional de enorme experiencia y, sobre todo, una persona profundamente comprometida con el cuidado de los demás. Con todos nosotros recibimos a la doctora Teresita Larrañaga, médica de urgencia del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Doctora Teresa, bienvenida a Frontera Radio y es un auténtico placer de tenerla hoy con nosotros. Muchas gracias. Aquí estamos, para lo que quieran preguntar. Bueno, la verdad que no me quedó claro. Fuera de micrófono hemos estado hablando. La llamo Teresa, la llamo Teresita. Es que yo tengo una edad un poco respetable y una de las cosas que me enseñó mi padre, siempre que tengo ocasión lo digo, es toda persona que tiene una autoridad y una carrera hay que hablarle de usted. Bueno, a mí no hace falta. Mira, mi nombre como tal es Teresita. Viene de mi padre, que aquí ponen Rafael, nombre, padre y hijo, el mismo nombre, pues a mí también me ha tocado. Nada más que para diferenciar, en aquellas épocas se dejaba poner Elita,
Entonces mi madre se llama Teresa y yo soy Teresita. O sea que en los documentos oficiales eres Teresita. Figuro Teresita. Es que todo el mundo le llama la atención, pero es así. Teresita, pero realmente en el hospital nadie... A ver, me llaman cariñosamente Teresita porque le encanta decirme Teresita, pero realmente casi todo el mundo me dice Tere. Ya. Y para mí es más sencillo. Ahora por Teresa no te voy a responder. Bueno, también tenemos que decir que hoy tenemos en el control de sonido a nuestro compañero de Soledades, Antonio Luis Rodríguez, y también acompaña a Teresita. Ya me gusta más Teresita. Sí, bueno, venga. Tenemos también a Pablo Asencio, compañero de la radio, es uno de los mejores locutores que tenemos aquí en Frontera Radio. Claro, yo voy y me lo creo, vamos. Es del programa Gente como tú, que ha venido acompañando a Teresita. Buenas tardes. ¿Quién es Teresita fuera de la bata blanca? Una mujer común y corriente, ama de casa, madre, esposa y metida en mil líos, como siempre. Oye, naciste en Uruguay. Sí, mi país de origen es Uruguay. ¿Y qué recuerdos conservas de tu infancia? Bueno, porque ¿con qué edad te viniste para España? Bueno, yo me vine creo que en el 2008, no recuerdo, 30 y pocos años por ahí. Pero realmente en Uruguay he tenido toda mi infancia. Es que pasa que Uruguay es muy complicado estudiar, entonces yo desde pequeña siempre soñé con ser médico. Entonces en Uruguay hay una sola facultad de medicina, bueno, ahora hay más, hay privada. En la época, hablo de la época que yo estudié. Entonces yo de pequeña soñaba con ser médico, pero la posibilidad de ser médico era ir a estudiar a la capital, y yo vivía a 80 kilómetros. Entonces la gente que vive en el campo, por decírtelo así, porque yo vivo en una zona rural, es muy complicado. Entonces nada, al final pasé todos los años de estudio correspondientes, y cuando llegó el momento de decidirme a estudiar, tuve que estudiar enfermería primero para poder pagarme la carrera, porque vengo de una familia que medio económica no tenía, entonces había que hacer, casi la gente que no puede estudiar en Uruguay, casi todo el mundo tiene una doble profesión, una profesión de pocos años, una formación profesional que te ayude para pagarte la carrera. Pagarte la carrera, que la carrera es gratis, que en Uruguay puedes estudiar gratis, pero tienes que pagarte tu vivienda, tu comida, tu material de estudio. Entonces estudié enfermería para poder estudiar medicina. ¿Pero entonces medicina estudiaste aquí en España o en Uruguay? Bueno, un rebujo de todo. Realmente yo estudié enfermería, terminé enfermería y empecé primer año en Facultad de Medicina en Uruguay. Y estando en la Facultad de Medicina, no sé si te recuerdas el huracán Mitch que destrozó Centroamérica. Entonces serían los años 99, mitad de 99. En Cuba se formó una escuela para formar médicos, para ayudar porque quedaron devastados y no tenían médico, y Cuba mandó médicos al huracán Mitch. ¿Por qué te cuento todo esto? Dirás, ¿qué tiene que ver? Pues sí, porque salieron una beca de 50 alumnos, que el que cumplía unos requisitos y se quería ir, tenía todos los gastos pagados. Y pues me anoté, me seleccionaron y sin pensarlo me fui en un mes. O sea, eso fue en agosto. En agosto. ¿Te fuiste a Cuba? Me fui a Cuba. Entonces, en agosto me avisaron y el 11 de septiembre estaba en Cuba. ¿Y ya hiciste toda la carrera en Cuba? 6 años de carrera lo hice en Cuba. Oye, ¿y cómo fue convalidar los estudios para trabajar aquí en España? ¿Es dificultoso? Pues realmente me convalidaron primero en España que en Uruguay, como lo ves. ¿Estaba ya Uruguay. José Mújica en el gobierno? No. En esa época estaba el primer gobierno que hubo ahora no recuerdo. Antes de entrar Mujica, fue otro gobierno de izquierda que era un médico oncólogo, que ahora se me ha ido el nombre. Bueno, que fue el presidente, pero que nos costó, no porque Cuba en España lo validaron automáticamente, porque las horas de estudio que tiene Cuba son superiores a cualquier universidad. En Uruguay costó más porque era la primera vez que pasaba la transición, y que homologaran tanta gente el título a la vez les generó un poquito de conflicto en Uruguay. Pero al final también son todos papeleos, tú sabes que estos son papeleos, que en unos meses se homologó, pero me costó más. Yo tenía en agosto, yo me recibí en junio, y en agosto tenía mi título homologado en Cuba, y en Uruguay hasta septiembre, octubre.
Y en España también rápido, ¿no? En España fue lo más rápido, no te digo yo. Ya, verdad. Antes que en Uruguay. Oye, ¿en qué momento descubriste que querías ser médico? Bueno, era muy pequeña, tendría, yo qué sé, 6, 7 años, que tengo un tío que es enfermero y me gustaba, y me hacía pinchar naranjas, intentar exprimirle el jugo con una jeringa. Él me traía la jeringa y me decía yo le decía que iba a ser como él, enfermera, que tampoco no tenía pensado, pero que me gustaba medicina. Entonces y al final terminé siendo las dos cosas, enfermera y médico. Las dos cosas, que es muy bueno. La verdad que yo siempre recomiendo mucho que hagan enfermería, que no es echar atrás, sino enfermería te enseña muchísimo, te acerca al paciente, estás del otro lado del paciente, te enseña muchísimas cosas. Yo tengo muy buena relación con enfermería y porque también hago muchas cosas de enfermería, muchas veces para adelantar, para ayudar, y porque también me gusta. Realmente enfermería es una profesión que también disfruté muchísimo de la carrera. O sea que digamos que el primer valedor tuyo para iniciarte en la medicina fue tu tío. Bueno, mi tío fue el que me acercaba a cosas y me estimulaba, porque realmente mis padres trabajaron toda la vida han tenido una vaqueriza. Entonces siempre hemos vivido en el campo. Entonces una persona que vive en el campo, estudiar es mucho más complicado. Yo siempre fui a escuela rural. Entonces las posibilidades fui a una escuela rural, pero no quiere decir que estaba desconectada del mundo. Fui a una escuela rural, pero iba a Montevideo, yo me manejaba por todo el país porque mis padres se movilizaban también mucho, tenía mis tíos en Montevideo, entonces yo sabía dónde estaba la facultad, que aunque vivir en el campo no implica, es como el que vive en Ubrique, no quiere decir que porque venga en Ubrique no conozca Madrid, no conozca el resto de los lugares. Entonces él fue el que me traía las cosas que me dejaba, cuando estaba él, me dejaban hacer cosas, pinchar, me dejaba hacer porque estaba mi tío. Si no, no. En mi familia no hay nadie médico. Oye, ¿y qué pensaban o pensaron tus padres en el momento que supieron que tú querías ser médico? Mi padre, mi padre siempre quería estudiar. Él quería ser veterinario y por circunstancias de la vida tuvo que trabajar y no pudo estudiar. Y a él le encantaba también la medicina, lo que pasa que no pudo hacer por tiempos muy duros de guerra, de comunismo, de la dictadura que hubo en Uruguay, cosas que llevaron que no pudo estudiar. Entonces él sí que tenía ese pellizquito de él de estudiar. Entonces yo creo que también viene porque él le gustaba. Entonces yo creo que eso ha sido lo que ha absorbido un poquito de todo el mundo y me ha hecho que cuando pasara el tiempo, entre mi tío, entre un poquito lo que tenía, decidiera estudiar. Yo no me acuerdo si está bien contestar la pregunta o me he liado. No, está muy bien, perfectamente. Oye, ¿tú elegiste venir a Jerez o te eligieron? Me eligieron un poco, explícanos un poquito eso. ¿Cómo fue que viniera aquí a Jerez? Bueno, yo es que realmente... ¿Sabe que en Jerez hay una comunidad uruguaya que es casi cero? Bueno, habían 27 en un momento dado que fui a registrarme en un sitio que había que registrarse y éramos 27 nada más, pero yo conozco, creo que la de un bar, nada más, no conozco mucha gente de Uruguay aquí, muy poquito. Pues bueno, eso, ¿cómo terminé en Jerez? Pues mira, yo cuando terminé en Uruguay, me homologaron el título. En Uruguay, lamentablemente, trabajan muchas guardias, porque cuando tú te recibes, la que te dedicas es a trabajar de guardia. Entonces yo hacía muchísimas guardias, yo no vivía prácticamente de guardia, no estaba en mi casa. Entonces mis padres me decían, te vemos más cuando estabas en Cuba que ahora no te vemos, porque es verdad, salía de un trabajo y me metía en otro y así continuamente. Entonces salió un anuncio en la tele, para que tú veas la historia cómo termina, salió un anuncio en la tele que querían médicos para el Congo. Entonces al final me terminé yendo al Congo y estuve un año allí. Y cuando estuve allí, tuve la oportunidad de que me ofrecieron para trabajar directamente con el staff de la ONU. Y entonces yo le dije que yo quería especializarme. Entonces ellos me dijeron, bueno, quédate con nosotros y te especializas aquí en el Congo, en la República Democrática del Congo. ¿Y quién me va a homologar el título? Me dice, no pasa nada, quédate, que aquí nosotros tienes trabajo asegurado. Entonces le dije que no, que yo prefería en un lugar que como tenía el título homologado en Uruguay y en España, ¿cuál era la forma más rápida? En Uruguay no podía,
porque había pasado un tiempo y tienes que dar un examen. Entonces digo, bueno, mira, me voy a España, hago el MIR y en 4 años ya tengo mi especialidad y ya me pongo operativa de vuelta para la ONU. Y estando, cuando hice el MIR en Gandía, conocí a mi actual marido y el que me hizo terminar aquí en Jerez. ¿Por qué es de Jerez? Es de Jerez. Entonces ya, ¿y cuántos años llevas en Jerez exactamente? En Jerez llevo yendo y viniendo desde el 2010. ¿Y te sientes ya un poco jerezana? Bueno, imagínate. Ya con los años, ¿no, Pablo? Totalmente, vamos. Ahora te gusta la feria, me imagino, ¿no? Bueno, ya todo, ya la feria, el vino... El flamenco. Bueno, el flamenco ya me gustaba de antes. Antes bailaba flamenco antiguo, muy atrás. El jamoncito. Bueno, el jamón ya está de todos lados, pero realmente el arte que hay en esta zona me costó al principio, porque no los entendía, me costaba... claro, porque todos los lados, yo estaba en Valencia y en Valencia hay traductor y tú sabes el valenciano, el traductor ya sé lo que dice, pero el jerezano es que no tiene traducción. No tiene traductor. Entonces me costaba hasta entender a mi marido, que muchas veces me decía, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, ya hasta que no te vienes a vivir aquí no sabes, no entiendes totalmente. Pero bueno, ya estoy totalmente parte más jerezana que qué. Es verdad que hablamos un montón de ligero, ¿eh? Sí. No, ligero, cortan palabras, utilizan muchas X en lugares que no van, yo qué sé, muchísimas. Además, una cosa que nos une bastante a los gaditanos en general y a los uruguayos es el carnaval. Bueno, es una ya cosa, te lo digo. Es una cosa súper extraordinaria. Esa es la esencia, que a mí me encanta Cádiz, lo que pasa es que aquí en Jerez no se puede decir muy fuerte, pero otra de las cosas que me gustaba de no solo Jerez, los vinos, es que estaba al lado de Cádiz y el carnaval. Es que yo soy muy de carnaval y en mi tierra el carnaval paraliza país como el fútbol. El fútbol paraliza, pero el carnaval también. Oye, el otro día jugó España, yo no soy muy de fútbol, ¿no? Bueno. Que ganó España. Sí, menos mal. Menos no mal. No lo digo con rin tin tin, ¿eh? Bueno, no pasa nada. A ver, los uruguayos no juegan mal, son muy parados, pero es verdad que las piernas las dejan también muy guapas. Bueno, volviendo a la medicina, porque se nos va esto de madre. ¿La medicina se estudia o también se lleva dentro? A ver... Yo, por lo que tú has dicho... Ahora yo creo que se estudia mucho, pero de vocación ya se está perdiendo un poco. Yo tengo la sensación, yo lo estudié de vocación y lo sigo teniendo y yo creo que si volvieran a hacer, quizás porque también me gustan muchas cosas más, pero volvería a estudiar medicina, a lo mejor sí volvería a estudiar medicina, porque es una cosa que yo creo que se lleva dentro. Lo que pasa es que también es verdad que aquí hay mucha gente que creo que tiene mucha vocación, pero está tan limitado el tema para entrar en medicina. Hay gente que sabe muchísimo, pero hay gente que sabe también muchísimo, pero le va mal el examen y tienen la vocación de ser médico muchísimo más. Y esas personas no entran. Entonces, lo ideal sería que... La vocación no puntúa. Lamentablemente no. Y eso es lo que se está perdiendo. Cada vez creo que hay tendencia a ser más frío, se pierde el contacto con el paciente. No sé si es la sociedad, si es la tecnología, si son las IAs, no lo sé, pero es verdad que tú sabes que de 10 que estudian medicina, a lo mejor vocación tienen la mitad. Porque tú cuando le preguntas por qué has estudiado, te responden porque me salió bien el examen, ¿sabes? Y no te dicen porque me encanta ayudar a la gente, porque no, las respuestas son que te dejan, vale, pues ya está, ya sabes quién tiene vocación y quién no. Oye, Teresita, ¿recuerdas tú, aparte de la naranja, recuerdas a tu primer paciente? Mi primer paciente... Es que, como dice enfermería, ahora no sabes... Mi primer paciente de médico como tal, que de enfermera hace muchísimas cosas de ayuda a médico, pero quizás lo que más me impactó en la parte de la medicina fue mi primer
parto a una embarazada que tenía varicela y que llegó a un centro de salud y no teníamos nada. Entonces estaba el médico y recuerdo que el médico la vio con varicela y claro, un médico de medicina general que no estaba acostumbrado a atender parto. Y yo, como venía recién terminada la carrera de enfermería y nosotros estábamos acostumbradas que rotas en la parte de parto, pues al final el parto lo hice yo y yo era enfermera. Pero el parto de ese niño lo traje yo al mundo con varicela. Después terminé yo con varicela, porque al final los guantes, los medios que teníamos allí eran guantes y la mujer era... fue un horror, no horroroso, sino que fue la primera vez que me enfrenté a hacer una cosa que debería hacerlo un médico y la hice yo, porque aquello fue muy rápido y se bloqueó todo el mundo y nada, nos pusimos... Y yo dije, bueno, venga, lo hago yo, ya está. Y fue... de mi experiencia, era enfermera, no era médico, estaba estudiando medicina. Oye, ¿y qué sientes al ponerte la bata cada día? A ponerme la data cada día, bueno, ahora con el tema de la huelga, los días de huelga regular, los días normales... Bueno, en urgencia estará muy limitada la huelga, ¿no? Porque nosotros nosotros no tenemos derecho a huelga. Nosotros somos servicios mínimos. ¿Servicio mínimo al 100%? 100%. Nosotros no tenemos derecho a huelga porque somos servicio mínimo. Pero bueno, que tú cuando te pones la bata, lo que sientes es que estás ahí y que lo que intentas es que cada día que la persona que llegue, que se vaya... contenta, que entienda lo que le estoy diciendo y que le intente solucionar el problema por lo que ha llegado. Entonces eso te vas con la satisfacción de que has intentado ayudar dentro de lo que se ha podido, porque hay cosas que tú no puedes solucionar. Lo peor, la patología que están habiendo ahora mucha gente joven y no decir una mala noticia, pero sin intentar decir un mal pronóstico en gente muy joven. Entonces es lo que peor llevamos nosotros. ¿Se aprende más de los libros o de los pacientes? Porque me imagino que de los pacientes también aprenderéis algo, ¿no? Se aprende de la vida. Se aprende hay un dicho que siempre, bueno, un dicho que es verdad, que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, porque en Cuba, cuando estudié, una de las cosas que nos decían, que un médico tenía que estar preparado para la guerra, para la montaña, para donde estuviera. Entonces, que si solo de medicina sabía, que no sabía de otra cosa. Entonces, ellos nos enseñaron que a los pacientes, cuando no se podía hablar con el paciente y no lo podías enterar de qué es lo que tenía, tenías que desviarlo de tema y hablarle de otra cosa. Pero tenías que ser intelectual y tenías que saber de libros, tenías que saber de prensa, de historia. Yo tenía historia y tenía educación física en la carrera. Dime tú, filosofía en la carrera. Dime tú, yo tuve todos los años hasta el último año de carrera, porque ellos decían, los cubanos, que para poder llegar a los pacientes tenías que saber de todo. Entonces esa es la forma de... Y también ser empático, me imagino. Bueno, pero eso te da empatía, porque esa es la forma... ¿Se puede enseñar la empatía? Pues claro que se puede enseñar la empatía. La empatía es súper sencilla. El problema es que tú quieras aprenderla. Que eso es lo que no le pasa a la gente, que no quiere. Oye, ¿qué te sigue emocionando de tu trabajo después de tantos años? ¿Te siguen emocionando cosas? Bueno, yo creo que cuando los pacientes van muy graves y que tú de ese estado que lleguen y que no hablen, volver a hablar con ese paciente y conocerle la voz, por ejemplo, cuando nos llega un paciente muy malito, y volverlo, que es como reanimarlo, entonces esas cosas te emocionan muchísimo. Yo creo que con los años también te vas emocionando, porque es verdad que yo antiguamente era como una máquina de trabajo dentro de mí, y cada vez que cuando van pasando los años tú te vuelves más, te sensibilizas más, tienes más experiencia, pues posiblemente sea eso, y te acercas más, o sea, ya sabes cuando va entrando por la puerta qué es lo que puede pasarle. Y ahora, como el gran problema que hay en la sociedad, entre jóvenes, adultos y después del COVID más todavía, la ansiedad. Muchas veces ve a la gente a urgencia y lo que quiere es hablar. No, vienen por un mal, hablas con ellos y se terminó el mal. Están medio curados. Y se han curado, ya no hay que hacerle ninguna prueba.
Oye, Tercete, ¿cómo describirías tú un día cualquiera en urgencia? Un día cualquiera. Sí, para que nuestros oyentes sepan, Bueno, los que estáis allí detrás. Bueno, un día cualquiera te levantas por la mañana, te tomas tu café para despertarte, que yo soy muy cafetera. O sea, del mate he pasado al café para que tú veas el cambio que he tenido. Del mate a café y... Ya eres casi jerezana, entonces Claro, ya por si eso has soy dejado de el café, mate, si has claro. dejado el mate para atrás... Mal asunto. Entonces te levantas, tomas tu café, después te hacen tu pase de guardia, llegas al hospital, que la gente dice que no me vende no sé qué hora. Es que nosotros tenemos un pase de guardia y una formación por la mañana a primera hora, que hacemos actualizaciones de protocolos, de lo que cada día hay cosas diferentes. Nos hacen el pase de guardia los pacientes que nos dejan y ya luego vemos hacemos 2 turnos de desayuno y en ese turno ve una parte de los pacientes que te tocan y después viene el turno de desayuno y ya sigues viendo pacientes durante todo el tiempo. Después los que se quedan de guardia tenemos las horas de comida que tenemos, porque la gente es una cosa que no entiende, que los médicos comemos, vamos al baño, cenamos, que la gente dice, no, que me atiendan. No, es que nosotros también estamos 24 horas, entonces en esas 24 horas tenemos necesidades. Entonces, entre eso, y vamos a comer, nuestros horarios de descanso, y ya se continúa. Ahora, por las tardes normalmente lo que hacemos, por la mañana somos los adjuntos los que estamos, y por las tardes entran los residentes a partir de las 3, entonces nosotros estamos con ellos, vamos a ver pacientes, le explicamos, tutorizando su formación para que intentar de que sean lo mejor posible. ¿Existe realmente en urgencia un día tranquilo? Bueno, los días de fútbol. o, por ejemplo, se nota muchísimo. El otro día, ¿cuándo fue Uruguay-España? ¿Ayer o antes de ayer? A las 9. A las 9, Uruguay-España fue el viernes. El viernes. Las horas de fútbol, increíblemente... No fue nadie. No fue nadie. Muy poquísima gente. Muy poca gente. Ahora termina el partido o en verano, cuando baja la temperatura, aquello es la feria. Oye, ¿y cómo se priorizan a los clientes, a los pacientes? A los pacientes, pues eso es por medio de un triaje. Tú llegas, das los datos en admisión y cuando llega el momento de triaje hay una enfermera, hay varias enfermeras triando, preguntan ciertas preguntas que depende por lo que venga, hacen su triaje y te van poniendo niveles de colores, de más prioritario a menos prioritario. Que la prioridad significa el tiempo que voy a demorar en verte. Si eres naranja, tienes 15 minutos. Si eres rojo, vas directamente, ¿no? Sí. Más o menos, que es por colores. Y en la sala de espera lo que pasa es que ellos no saben ni qué color tiene. Los pacientes solo tienen un número, que saben que con ese número tipo Hacienda te van a llamar a una consulta. Pero ellos no saben ni su prioridad, ni su color, ni nada. Eso solo sabemos nosotros. Y aparte de la ansiedad, como estaba diciendo antes, ¿qué patologías son más frecuentes? Bueno, Uruguay iba a decir. Jerez, el hospital de Jerez tiene una población enorme. Entonces, es verdad que se atienden muchísimos pacientes críticos, muchos códigos, traumas, infartos, códigos ictus. Y después la ansiedad está dentro de las banalidades, mucho trauma, muchas fracturas por patinete, que la gente, lo de los patinetes, no lo entiendo yo. La gente tan joven que tenga tobillos destrozados por los patinetes. Pero bueno, que hay de todo. Es verdad que tras el COVID se ha visto muchísimos pacientes oncológicos que por miedo, tras el COVID, mientras el COVID, que no iban al hospital, no que no fueran a la consulta, porque son diagnósticos nuevos, pero que ha aumentado muchísimo los pacientes oncológicos también. Pues mira, ahora que has dicho esto, se me ha venido a la memoria. Esta mañana estaba hablando con un amigo mío, que fue policía nacional. Ya casi todos mis amigos, igual que yo, están jubilados. Aquí el único pringao es Pablo. Bueno, gracias. Pringao porque está trabajando, hombre. Claro. Entonces, este amigo mío, policía nacional, había visto que... Dice, oye, que esta tarde trae a una doctora de urgencia. Dice, pero te voy a contar una anécdota. Dice, cuando teníamos algún detenido en la comisaría, había algunos... Dicen que la primera obligación de un prisionero es intentar fugarse, ¿no? Dice que se autolesionaban para que lo lleváramos a urgencias.
Siempre. Sí, ¿verdad? Muchísimo. Y me ha contado esa anécdota, digo, voy a ver si se lo cuento. Sí, pues eso es muy típico. O de tragarse cosas, tragarse pilas, yo qué sé, de todo, para que lo atiendan en urgencia claro, porque en urgencia vas a estar, no en urgencia, si te ingresan, vas a estar mucho más cómodo que en una celda. Totalmente. Pero eso lo hacen todos los presidiarios, que no es el que es detenido de aquí, sino que lo hacen a nivel, yo creo que eso es mundial ya. Totalmente. Pues no sabía yo eso. No, era pues tan es eso es, te digo porque yo trabajo en Uruguay, he estado en Cuba. Y además en Cuba, internacional, no en España solo. No, eso es internacional. Todos los detenidos, porque en enfermería vas a estar primero en una cama con un colchón, que muchos tienen colchoneta o directamente la celda. Entonces, lo mejor que es que te detengan, que hacerte algún daño, algo que te puedan llevar al hospital y estés todo el tiempo posible allí. ¿Y qué porcentaje de pacientes realmente necesita la urgencia? Bueno, urgentes, de una guardia de 250, que se ven casi 300 a veces no, muchas. Y más que puedan ir urgente y que sean de urgencia, el 10%. Urgentes. ¿Y esto por qué pasa? ¿Porque no funciona la atención primaria? ¿Porque la gente va primero que en la urgencia? Hay de todos los tipos. Hay gente que no tiene cita, pero también no tiene cita, no. Hay gente que sacan cita y después están las listas de los médicos de cabecera que no acude. Entonces no van al médico de cabecera y después dice, porque en el hospital me hacen cosas. Porque nosotros hemos hecho algunas encuestas para ver cuál es el motivo de venir a urgencia. Y entre esa encuesta es porque en el hospital me hacen cosas, no, es que el médico no tiene cita, y después te das cuenta que nunca has sacado cita con el médico, o has sacado cita con el médico en la vida, o porque dices que yo estoy resfriado ahora, y el médico me da cita en 3 semanas. Claro, el médico de cabecera, después en las urgencias de la Milagrosa, por ejemplo. Jerez Centro no tiene tanta demanda, pero la Milagrosa ve tanta urgencia como nosotros. Oye, ¿y qué problemas genera a acudir por situaciones que podrían resolverse en atención primaria? ¿Qué problemas genera? La demora para el que está realmente malo. Porque tú a esa persona la tienes que ver también y la tienes que historiar, la tienes que preguntar. Y a lo mejor muchas veces también pasa que van y vuelven a consultar otra vez. O sea, para que yo le diga lo mismo que le ha dicho el médico cabecera, porque no dan tiempo a que los tratamientos se cumplan. Entonces, claro, eso lo que genera es demora para que otras personas que realmente necesitan más, no es que no la atiendas igual, sino que se demore su atención. Y también eso genera el desgaste de los profesionales, porque yo no es lo mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Y yo tengo que seguir trabajando. Entonces ese desgaste de esa persona, porque mucha gente es muy demandante, quiere que la vea primero, quiere pasarse por delante de todos los demás, después gritan y distorsionan, generan problemas como para que la vean antes. Entonces hay gente que está mala y que está sentada, no molesta y espera su turno. Entonces cuando tú llegas a verlo ya cansado, y resulta que esa persona que no has podido atender porque estaba atendiendo otras prioridades que te han puesto como más graves, que no tenían nada, cuando llega ella y necesitaba que la hubiésemos visto 2 horas antes. Entonces eso hace que se pierda la calidad en la atención a las personas que realmente necesitan la urgencia. Yo creo, nosotros siempre lo decimos con nuestro compañero, que a lo mejor si se pusiera un copago en urgencia y a todas aquellas que fueran y no tuvieran la necesidad, que se le cobrara todos los servicios que se le hacen, como en Francia. Eso evitaría que la gente respetara más la sanidad pública, porque la sanidad pública la tenemos hoy, pero mañana, si se sigue usando de esta manera, finalmente se perderá. En mi país no hay sanidad pública para mí. Oye, ¿cómo se mantiene? Pues estaba hablando un poco antes, creo que sobre el estrés y de los profesionales, en tu caso, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú, qué puedes hacer para mantener la concentración durante tantas horas? Bueno, a ver, nosotros normalmente nosotros tenemos equipos de guardia, somos variados y casi siempre tenemos en urgencia, la verdad que hay muy buen rollo, tenemos un buen equipo de trabajo, la verdad que se trabaja muy iguales todos.
Y lo que se hace para mantener nosotros, antes estábamos cada uno en nuestras consultas, entonces es verdad que no nos comunicábamos, éramos robots viendo gente. Entonces ahora se ha creado como se ha aumentado la cantidad de estudiantes, claro, en las consultas quedábamos muy pequeños, entonces se ha hecho como lo que todo el mundo le llama la Moncloita, que es como una sala de médicos, que estamos con los estudiantes y nosotros estamos al lado del estudiante para ver cómo hace las cosas, que escriba bien los pacientes. Y entonces estamos todos juntos. Entonces, en momentos de estrés, que viene alguien que se ha estresado con algún paciente, como estamos todos juntos, se le empieza a hablar o a un residente que claro, que vio una mala noticia y se ha puesto mal. Entonces, al estar todos juntos en la misma sala, yo creo que hace que estemos todos más unidos y que nos apoyemos unos con otros, y cuando alguien se estrese por lo que sea, pues ahí se habla y al final te relaja y continúa. Oye, ¿qué papel juegan? Ya nos has dicho un poquito los enfermeros. Enfermeros que, como en tu caso primerizo, hiciste de enfermería sí. Médica, ¿no? Pero, por ejemplo, los enfermeros, los celadores, los auxiliares, los administrativos. Bueno, a ver, todos tienen su función y todos son súper indispensables. Lo que pasa, el problema que hay que somos que para la población que tiene Jerez, el hospital de Jerez, creo que hay poco personal. Según el radio y todos los triajes que se hacen, seguro que estamos todos completos, pero realmente todo el mundo tiene la cantidad de gente que hay, que nosotros tenemos que tener continuamente en el hospital, que nos sumen los pacientes, porque cuando hay mucha demanda, todos los ingresos, por ejemplo, se quedan entre observación y urgencia. Entonces tú te ves todas las camas, todos los sillones, todo ocupado, y encima tienes que atender a la gente de afuera, que viene afuera, que no es que encima, sino que se acumula tanto el trabajo. Entonces ahí te das cuenta que el ratio que ellos sacan diciendo que querés está todo completo, que son un montón de médicos y un montón de enfermeras y un montón de celadores, te das cuenta que falta muchísimo personal, que yo creo que faltan médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, inclusive hasta administrativos, falta todo. Hay mucha demanda, porque hay mucha demanda asistencial. Totalmente, entonces eso hace que muchas veces te bloquea la urgencia, que digan, es que estuve en el hospital de Jerez, estuve 9 horas. Digo, pues sí, te creo que haya estado 9 horas. ¿Por qué? Porque como hay una enfermera sola, hay momentos que hay una enfermera sola porque tiene que estar en una zona de crítico, pues a lo mejor esa férula que tenían que haber puesto hace 3 horas, te la ponen a las 4 horas porque esa enfermera no ha salido de las partes de crítico, y entonces tendrían que haber 2, pues no porque si hay 2 paradas, no hay 2 enfermeras en nuestro sitio. Entonces, pero claro, como todo eso es por medio de ratios y de porcentajes, demanda y cantidad, según el SAS, estamos todos. No falta nadie. Oye, ¿y cuánto puede cambiar la vida de una persona en un minuto? ¿Puede? Un montón. Eso, ¿desde tu experiencia? En un minuto puede estar muerto perfectamente. Puede resucitar. Que la vida en un minuto de una persona puede cambiar muchísimo. Y en urgencias, los minutos, las horas son clave en todo momento. La urgencia verdadera, no la urgencia porque me duele la muela, ¿sabes? No, sino te estoy hablando de un paciente crítico, de un paciente que de verdad necesita la urgencia. De que de verdad es una urgencia. Pues a ver, para todo el mundo todo es una urgencia, ¿sabes? Yo voy al hospital porque lo mío es urgente, pero el que está triado como crítico y como urgente, esa persona está cada minuto que pasa está entre la vida y la muerte, depende cada uno. Cada paciente es diferente, obviamente. Oye, ¿cómo se pueden tomar decisiones tan importantes bajo presión? Porque habrá momentos en que tú dices que sí, que porque nosotros trabajamos así, porque tú te adaptas a trabajar así. El mundo de la medicina, cuando tú crees que estás más cansado y crees que no puedes más, cuando llega ese paciente que está malo, que es crítico, que le tienes que salvar la vida, te vuelves a activar y vuelves a trabajar. Entonces eres como una máquina de trabajo que está cansado, pero que en el momento de actuar
vuelves a activarte y lo sabes, y lo tienes todo metido en tu cabeza, que simplemente es aplicarlo. Oye, ¿existe el miedo a equivocarse? Por supuesto, por supuesto. Siempre existe el miedo a equivocarte. Tú no haces las cosas para equivocarte, tú crees que haces las cosas lo mejor posible y guiándote por lo mejor posible, pero que te puedes equivocar porque es humano equivocarse y tener un error médico. Hay pasado muchísimos errores médicos, de historias de errores, pero no que no se puedan suceder. A ver, nada, un error médico no es intencionado, está clarísimo. Pero que existen, que te puede equivocar. ¿Por qué te puede equivocar? Se equivocan más posiblemente el agotamiento, el estrés, la saturación. Pues sí, hay factores que hacen que tu cabeza no funcione al 100%. Pero bueno, se intenta, o sea, pero siempre eres una máquina. En el momento que se necesita lo que haga falta, tú vuelves a activar y vuelves es como que te reinicias y empiezas, y si continúa. Lo que pasa que es verdad que es agotador porque tú estás 24 horas alerta. ¿Cómo se afronta esa responsabilidad y que te quede? ¿No te ha quedado alguna vez? ¿Me habré equivocado? Bueno, sí, hay pacientes que son muy complejos, cuanto más mayor, más patológico eres, entonces más enfermedades tiene, entonces la gente más mayor es más difícil poderla, como digo yo, lo arreglas por un lado y lo desarmas por otro. O sea, ¿no? Claro, es que la gente cada vez la población tiene mayor edad, es más pluripatológica, entonces claro, cuando se descompensan, no se descompensan de una cosa, se descompensan de 2 o 3, entonces tú tienes que priorizar cuál es la que por dónde vas a empezar para no descompensarlo completamente. Entonces los pacientes, como dicen los residentes, yo prefiero que me pongan un nivel 2 antes que un abuelo de 90 años pluripatológico con malestar general, porque no sé lo que tiene. Los pobres. Digo, yo prefiero el cólico renal. Bueno, pues de verdad, es más fácil, es más sencillo. Es verdad. Y entonces a ellos les da más miedo eso, los pacientes mayores y con tantas cosas y tantas medicinas, y que son más difíciles de llevar. ¿Has tenido que comunicar una noticia muy difícil? Un montón de veces. Es difícil y cada día cuesta más, porque que principalmente yo hice pediatría un tiempo y la verdad que para mí la pediatría, no que no me gustara, pero trabajé en paliativos con pediatría y la verdad que me bloqueó muchísimo porque era dar noticias en gente, niños malitos, no lo llevaba muy bien. Entonces cuando he venido, por eso he estado siempre en general en adultos, porque me gusta más, pero cuando vas a dar la mala noticia, últimamente estamos dando más malas noticias en gente cada vez más joven. Entonces la verdad que cosas que antes llevaba tan bien, ahora me cuesta más porque digo, es que son más pequeños que yo, entonces le tengo que decir que están muy malitos, que nosotros no somos los que damos toda la mala noticia, pero sí tenemos que enfocarlo de que puede ir mal. Entonces, como digo yo, no le estás mintiendo al paciente, ni no es que le digas toda la verdad, porque realmente hay pruebas que se necesitan convalidarse y que te la tienen que terminar de decir, pero sí tienes que informar de que puede ir mal, de que no va bien, de hablar de mal pronóstico, y cada vez cuesta más. ¿Y os preparan psicológicamente o hacéis algunas cosas para esos momentos difíciles? Sí, a ver, se estudia en algún momento de la vida, pero luego lo que te hace desarrollar y manejarte mejor es la experiencia. Nosotros lo que hacemos es que nos llevamos a los niños pequeños para saber darles la mala noticia, saber dónde ponerte, lo que hacer, en qué momento puedes tocar a la persona para decirle lo siento, en caso de un fallecimiento, cuántas veces tienes que entrar cuando hay una persona que puede estar falleciendo, ofrecerle lo que necesiten. No solo tú estás tratando al paciente, pero también tratas a la familia, porque la familia en ese momento también está afectada. Entonces, no son pacientes tuyos, pero son los seres queridos de esa persona que tú sabes que no puedes hacer ya más nada por ella. Oye, ¿cuál ha sido el caso más impactante de tu carrera, si recuerdas? Yo qué sé, hay muchísimas. Bueno, ya te digo, la que más me marcó siendo estudiante. ¿El del parto? El del parto.
pero después, yo qué sé, no lo sé, hay millones de historias, anécdotas, cosas bueno, es que tengo muchas muy impactantes de enfermera. Yo creo que me han quedado más grabadas porque me encontraba cosas muy raras. Una vez, por ejemplo, en una traqueostomía, que el tubito este que te ponen para respirar, encontré a una niña dándole de comer a su madre un yogur por el tubito. Y digo, pero ¿qué estás haciendo? No, es que mi madre tiene hambre y le estoy dando de comer. Y claro, cuando yo fui a informar lo que había pasado, bueno, esa mujer, salió todo el mundo corriendo, no dejaban entrar a la niña, en fin. Y recuerdo aspirar y que olía a yogur. Y yo ya había aspirado y decía, esto huele a yogur. Y digo, qué raro, es que los bichos malos no huelen a yogur. Digo, entonces fueron a aspirarla y después no encontramos a la niña. Pero después de cosas impactantes son los tráficos que hemos tenido muy... con, no sé, con las vísceras fuera, brazos destrozados, piernas... totalmente, esas cosas son las que más impactan, pero por lo que es. Después al final todos se arreglan y después no quedan tan mal, ¿saben? Que van bien. Uy, vamos a dejarnos de cosas así, Esas, ¿no? Esos son, pero eso que dentro de la urgencia es eso, realmente. Bueno, pues cuéntanos alguna historia con final feliz. Historia Sí. con final feliz. Que estaba posiblemente muy mal y al final se salvó. Bueno, o tengo una muy siente... graciosa, mira. Yo trabajé antes en el hospital de San Lucas y tú sabes que San Lucas es una población muy especial. Porque habla más raro que los de Jerez. Claro, Entonces había un chiquillo que siempre iba, y entonces decía que que siempre iba por los que van siempre a urgencia, que tú no le echas cuenta a los pobres. Entonces decía que tenía un clavo en la cabeza. Entonces nosotros le dijimos, ¿un clavo en la cabeza? Sí, tengo un clavo en la cabeza. Mira, que aquí está fulanito que tiene un clavo en la cabeza. Sí, déjalo, bueno, otra vez, no sé qué. Y nadie lo echaba cuenta. Venga, vamos a llamarlo. Venga, vamos a pedirle una radiografía. Digo, para que se quede tranquilo, porque él siempre iba por alguna prueba, que le hiciéramos algo. Venga, vamos a pedir la radiografía. Y ahora resulta que cuando le hacemos la radiografía nos encontramos que efectivamente se había clavado un clavo en la cabeza. Y entonces, cuando lo vimos, claro, como le hablaba y estaba perfecto, y como no puede ser que tenga un clavo en la cabeza, pues cuando fuimos a hablar con él, nos contó que sí, que se había puesto el clavo en la cabeza y que le había dado a la pared y se le había clavado el clavo en la cabeza. Y nada, se terminó en Cádiz y el final feliz porque a los pocos tiempos ya estaba de vuelta en urgencia, dando vueltas y como que no le había pasado nada. Por la suerte que tuvo, que el clavo quedó por la mitad y no afectó a ningún órgano. ¿Y qué sientes tú cuando tú sabes que lo sabes positivamente, que gracias a ti se ha conseguido salvar una vida? Pues nada, te sientes satisfecho de que lo has hecho, de que lo has hecho bien, de que no te has equivocado, de que esa persona ha salido adelante y te vas para tu casa con la sensación de que hoy ha salido las cosas mejor que nunca, o a pesar de la cantidad de gente que has visto, no ha ido tan mal, ¿sabes? Te vas con la satisfacción de tranquilidad, de paz contigo mismo. Oye, ¿se puede separar la vida profesional de la personal? ¿O es difícil? Bueno, la mía es fácil porque mi marido no trabaja en el medio hospitalario y entonces se puede desviar perfectamente. Yo creo que los que tienen compañeros, o los que todos trabajan en el hospital, a lo mejor hablan más del hospital. Yo intento, cuando salgo del hospital, cierro la puertita, al menos que tenga que estudiar algo, y en mi casa no se habla del hospital, al menos que haya pasado una cosa que mis hijas me preguntan, porque a mi niña le encanta que yo les cuente historias, y me preguntan, pues les puedo contar algo, pero de hablar continuamente del hospital en mi casa, no se habla. ¿Y tus hijas quieren estudiar medicina? No. No. Directamente. No, una quiere ser... la chica no tiene ni idea y la otra dice que ella es maestra. ¿Y alguna vez has llorado por un paciente? Bueno, se llora muchísimas veces.
muchísimas veces, porque son pacientes... Es que también hay un trabajo y llorar. Claro, es que la gente cree que no lloran, los médicos no lloran, que son fuertes. No, lloras muchísimas veces, y más con gente con las que tú te empatizas con el paciente de tal manera que te trae la enfermedad a ti también. Entonces hay casos que es gente muy joven o da igual, mayores, el que sea, que o son muy conocidos también, porque a nosotros nos ha pasado que hay pacientes que ya son parte de la urgencia, que viven en mucho y al final son parte del hospital, que cuando le pasa algo, obviamente que te sientes mal y terminas llorando con ellos. Oye, ¿y qué enseñan las personas mayores? Bueno, las personas mayores... O contarán historia, me imagino, ¿no? Entre la historia, y yo muchas veces, yo soy de las que le pregunto, que muchos van y me dicen, a mí cuando me ponen este medicación me va bien, pero esto me va mal. Y hay gente que por protocolo pone esto y esto. Entonces yo muchas veces digo, mira, si a él le va bien con esto, y sé que no es una cosa que se vaya a hacer un adicto ni nada de eso, porque también hay gente que viene, que quiere exigiendo medicación mórfico, que tú sabes que porque están más... No se puede decir la palabra enganchado, pero que que tienen adicciones, pues ese no le va a echar cuenta. Pero la gente mayor que se conoce obviamente y sabe cuando está mala, sabe cuando las cosas que le van bien y las cosas que le van mal. Entonces muchas veces y a mí me gusta preguntarle mucho qué es lo que le va bien, qué es lo que ellos tienen. Entonces se explica muy bien. Lo que pasa es que nadie les pregunta, van directamente a ponerle las cosas. ¿Y de los niños aprende también? Yo tengo una historia de mi casa que es mortal. Con mis niñas tengo que estar todos los días aprendiendo. Y se aprende porque los niños son muy inocentes y te sacan conclusiones que tú no te detienes a pensarlas. Entonces es una fábrica yo creo que los niños cada día vienen ya salen con la universidad desde el vientre de su madre, porque es increíble las cosas que hacen y que preguntan. Entonces yo creo que sí, que de los niños, yo creo que deberíamos aprender muchísimo de ellos. Por su inocencia sobre todo. Por su inocencia y porque te dicen cosas que te dejan sin palabra. Y entonces a un adulto, una persona que te deje sin palabra, eso solamente son los niños. Y que tú no le sepas contestar, pues ya te digo yo, sí tenemos que aprender de ellos. Oye, ¿y el contacto humano también cura? No te digo yo que en urgencia va muchísima gente a hablar, que viene por un dolor y te termina contando una historia, y cuando terminas de hablar con ellos se han ido y tú no les has hecho absolutamente nada más que hablar. Entonces el hablar, hay gente que me ha pedido que le abrace en la urgencia, gente mayor, hemos tenido también gente que ha venido a pasar las Navidades a urgencia porque no tiene con quién pasar en su casa. Y entonces son historias de gente que yo creo que después del COVID la gente necesita ese más cariño, más acercamiento, más que ha marcado esta generación muchísimo. Me da la sensación, no sé, a lo mejor todo el mundo no piensa igual. Y en general, ¿cómo valora la sanidad pública española? Bueno... La sanidad, mira, yo lo que claro, yo no mira, quiero... podría decir qué fortaleza tiene la sanidad pública. A ver, bueno, lo que ojalá todo el mundo pudiera tener la sanidad que hay en España. En Uruguay no existe. La gente no sabe lo que hay aquí en España de sanidad pública. Si lo supieran y tuvieran la experiencia de ir a otro sitio y tener que pagar hasta por entrar en urgencia, hasta para que te den un medicamento, para que te hagan una radiografía, no mal usarían la sanidad. Porque la sanidad al final se empieza desgastando y empiezan a privatizar, y cuando tú quieras acordar es privada completamente. Y ya eso, una vez que se privatice, eso no vuelve atrás. Entonces está en la cuerda floja la sanidad. Yo creo que está en la cuerda floja, pero... hasta que no sé qué va a pasar con los años, porque esto no lo pueden mantener tanto tiempo. Entonces va a llegar un momento que no va a haber dinero para nada. Entonces la sanidad no vive de ONG, necesita dinero, necesita personal, necesita material, necesita pagar tratamiento, pero si se mal usa
mal usa pidiendo pruebas, pidiendo cosas que no se necesitan, al final esto, como digo yo, se terminará en algún momento y será privada. Espero que nunca, pero la gente eso no lo razona. Hoy en concreto ha dicho un político andaluz importante que las manifestaciones de la sociedad en general y las huelgas de médicos están haciendo que se degrade la sanidad pública. Bueno, pero los médicos no son los culpables de que se degrade la sanidad pública. Ha dicho los médicos, claro, y la sociedad con las manifestaciones. Claro, pero que los médicos lo que se está pidiendo es que como no, que se les conceda no, que se nos reconozca el Estatuto Marco, que es reconocernos los derechos que nosotros trabajamos. La gente cree que nosotros lo que estamos reclamando es dinero, que nos paguen más. Y la gente lo que no sabe que todos los trabajadores trabajan y les pagan las horas que trabajan. Y les reconoce la sanidad, le reconoce los trabajadores le reconocen las horas que trabajan y le paga la seguridad social. A nosotros solo nos reconoce la mitad. Nosotros, todas las guardias que hacemos, la seguridad social no nos la reconoce. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que, claro, si no nos reconocieran la sanidad, los médicos se jubilarían antes. Y como no hay médicos, no le interesa al gobierno que reconocerlo. Entonces, por eso está la pelea de que alargar. Esto, lo de la huelga sanitaria, esto está empezando recién ahora. Estamos en la punta del iceberg. Todavía esto queda para largo. Yo seguramente me jubilaré antes que se decida algo, seguramente. ¿Tú crees que la educación sanitaria debería enseñarse en los colegios? Bueno, se enseña. ¿O se enseña poco? Se enseña en los Igual colegios, que la historia. pero muy poco, sí. Se enseña. Yo creo que se debería enseñar mucho más y que se debería promover mucho más la educación sanitaria. Oye, ¿qué aficiones tienes tú fuera del hospital? Bueno, mira, mi otra pasión era la arquitectura. Yo viví con compañeras mías de piso que eran arquitectas y siempre le ayudaba a dibujar. Y la verdad me gusta mucho, entonces mi marido tiene no una empresa de construcción, sino que se dedica a la carpintería metálica y nosotros nos gusta reformar. Vamos siempre reformando cosas. Claro, si no hay, lo inventas, ¿no? Y si no hay, lo invento. ¿Qué es lo que más te gusta de Jerez? De Jerez, ¿qué es lo que más me gusta? Los jerezanos. Bueno, los jerezanos. Me gusta me gusta el arte que hay aquí. Me gusta su forma de vivir. La simpatía. Yo qué sé. Yo creo que tiene su vino también. Me gusta el carnaval. No sé. La alegría que tiene la gente del sur. Y si un niño o una niña te dijera: quiero ser médico como usted, ¿qué consejo le daría antes de empezar ese maravilloso camino? Que lo primero que sea, que es lo principal, que sea honrado, que nunca vaya de que me lo sé todo, sino que escuche, que aprenda y que no solo hay que aprender de los médicos, que tiene que aprender de todo el mundo. Y que a mí lo que siempre me dejaron muy claro, lo que te había dicho antes, que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, que el que quiera ser médico no se aprende de los libros, se aprende de todo el mundo, desde un celador, un administrativo, un técnico o un paciente. Pero tiene que escuchar, aprender, o sea, oír y los libros ya le enseñarán el resto. Bueno, pues con esta última pregunta ya hemos terminado. Hemos consumido 1 hora de radio. Qué rápido. Ha sido. Rápido, ¿no? Me encanta cuando viene un invitado y se le ha parecido rápido porque es señal de que se lo ha pasado bien. Me lo he pasado muy bien. Bueno, otro día tienes que venir porque vamos a hablar exclusivamente de Uruguay. Vamos a dejar lo de muy bien. Lo de las comparsas, las murgas, como le llamáis en Uruguay, que a mí me encanta eso. Y
Y bueno, pues... Claro que sí, a mí nosotros- me encanta. Pues yo encantada. Pues muchas gracias a Pablo por haber estado aquí. Pablo, que no has hablado nada. No te he dejado. Es que es verdad que el programa era Bueno. tuyo y de Rafa. Bueno, pues nosotros seguiremos la semana que viene con otro programa. Traeremos un invitado muy importante. Es un TikToker jerezano que tiene 60.000 seguidores. El lunes diremos quién es. Hasta la semana que viene. Solo sé que no sé nada. Seguimos.